Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Cristian y pues el día de hoy vengo a regalarles un espacio para poderles indicar pues en dónde estamos parados para el tema de la agremiación que en este momento pues está sucediendo a través del grupo. Bajo ese entendido entonces tenemos en este momento dos ámbitos los cuales son sujetos de abordar. Sin embargo, es importante indicar que pues bajo la jerarquía eh, y para poder tener una respuesta a corto plazo, es importante atacar primero la parte distrital. Entonces, pues a nivel nacional podríamos tener, por ejemplo, casos como lo del SOAT. Sin embargo, pues no estamos ni en la disposición en este momento, ni tenemos la cantidad de personas, ni la organización para poder hacer una solicitud de esta magnitud. Sin embargo, en tema distrital sí tenemos unas temáticas distritales, las cuales pues las he recopilado a partir de lo que se ha establecido dentro del grupo y que sería pertinente comenzarlo a atacar. Entonces, bajo el tema del pico y placa, el objetivo principal sería exigir estudios serios e implementación de soluciones reales para el tema de movilidad. Vamos a centrarnos en este video en el tema del pico y placa, pero pues más adelante vamos a ahondar un poco más en este tema. También está el tema de etiqueta ambiental, que pues el objetivo principal es no nos pueden poner más impuestos sobre un derecho adquirido como lo es el carro particular. Lo mismo el estado de la malla vial, una mejora, mejor dicho, inmediata, porque la verdad en temas y en sectores neurálgicos está imposible. Y en el tema de movilidad, pues la evaluación y mejora claramente de la semaforización son recursos que se han ejecutado, pero no vemos la materialización de una mejora real. Esos famosos semáforos inteligentes, la verdad, no hay una evidencia de que sí funcionen. El tema de las funciones de los agentes de tránsito en hora pico se desaparecen. Entonces hay unos puntos neurálgicos que ellos tienen que atacar y dentro de sus funciones está establecer la movilidad coherente de los sitios, sobre todo los más neurálgicos y los más importantes en hora pico. Entonces no lo están haciendo. Entonces esa también debería ser una de nuestras exigencias. Entonces, ya entrando un poco más en materia, el tema de pico y placa, el objetivo principal por allá en 2001 cuando se estableció la primera obligación era controlar el alto flujo vehicular en el distrito capital, pues se estaban presentando unas congestiones y en ese momento también había una condición particular que ha cambiado a través del tiempo, es que el transporte público colectivo tenía una sobreoferta y pues básicamente el nivel de ocupación era bajo en su momento, lo cual no está sucediendo al día de hoy. Entonces, bajo ese entendido, ya comenzamos a tener problemas de cuál es el objetivo del pico y placa. Entonces, con respecto al tema del pico y placa, es importante dar unas cifras las cuales se fundamentan dentro de estudios realizados en la encuesta de movilidad del 2019, la cual entre otras cosas hay que tener especial atención de que pues los análisis que se hagan con estos datos y la toma de decisiones hay que tener cuidado porque pues no son necesariamente representativos, ¿sí? Entonces pues bajo ese entendido tampoco es que tengan una rigurosidad muy técnica. Listo, entonces descargamos este estudio y hacemos un análisis rápido de las cifras que más nos interesan. Este es el estudio como tal para que ustedes lo tengan en cuenta y aquí se puede descargar este estudio si alguien lo necesita. Entonces, tenemos que en un día típico en Bogotá hay 15 millones de viajes, de los cuales para los autos particulares hay un total de 2.290.000 viajes diarios, ¿sí? Solamente en Transmilenio hay también 2 millones, un poco más. Sin embargo, ahora imagínense ustedes si con el caos que se presenta en hora pico con el Transmilenio a hoy en día y si el objetivo de la alcaldía es que nosotros nos bajemos de vehículo privado a transporte público, claramente nosotros evidenciamos de que no tienen con qué hacerlo. Entonces están haciendo presión para que nosotros nos pasemos a transporte público y claramente no tienen las condiciones. Eso ya lo abordaremos un poco más adelante. Es importante tener este valor, este número en la cabeza, porque estos 2.291.000 viajes es por lo que se está en teoría colapsando Bogotá. Eh, Es importante también indicar que pues los principales medios de transporte pues es a pie, el tema del Transmilenio y nosotros estamos aquí de terceros, en vehículo privado. Esta es la distribución diaria de los viajes de acuerdo al estudio del 2019, en donde pues evidenciamos claramente que hay dos picos importantes.
los cuales se traducen desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana y desde las 17 que serán las 5 hasta más o menos las 7 de la noche. Entonces sigue prevaleciendo el tema de hora pico y hora valle, que ese es uno de los análisis que se debe tener en cuenta porque el pico y placa lo mandaron diario completamente y pues claramente eso tiene unas implicaciones tanto comerciales como de calidad de vida, entre otras cosas. Entonces, al momento de quitar el pico y placa, como estaba por horarios, a un día completo, hay unas repercusiones las cuales uno se pregunta, ¿será que el distrito ha tenido en cuenta esos estudios? ¿Ha hecho estudios con respecto a eso? Actualizados a 2022, porque el 2019 al 2022 ya han pasado muchos años. Esta es la distribución como tal del automóvil en Bogotá. Si ustedes se dan cuenta, pues si bien hay 2 horas pico también marcadas, pues la verdad tiene una distribución relativamente similar a la movilización de viajes en todos los modos en Bogotá. Acá es importante resaltar que el promedio de viaje en minutos, por ejemplo, en autos es de 55 minutos versus, por ejemplo, el SIP, que son 75 minutos, es decir, son viajes mucho más largos. Eso reduce la calidad de vida de las personas. Entre otras cosas, con respecto a la calificación, que esto se transmitiría a calidad de vida, encontramos de que el auto, si bien no es de los más altos, tiene 3.68% de aprobación. Esta calificación va de 1 a 5 versus, por ejemplo, SIP, Zonal y Transmilenio, que tienen las peores calificaciones. Y aquí es donde pues uno se da cuenta que claramente el transporte público no es una alternativa para pues, las personas que hemos hecho el esfuerzo para poder comprar nuestro propio vehículo. Ahora, el tema de la exención del pico y placa, encontramos que bajo el estudio, en su momento, habían 1.152.000 vehículos que se encontraban cumpliendo, digámoslo así, la norma y solamente estaban en exención 81.584. Esto ha cambiado claramente y más con el tema de pues el pago como tal y lo del vehículo compartido. Entonces, aquí hay que tener una claridad con respecto a las preguntas y qué es lo que vamos a exigir. Entonces, lo primero, hay estudios serios actualizados de las dinámicas de circulación diaria en Bogotá en cuanto a las placas, porque acá vamos a tener un inconveniente. Yo hice un análisis muy corto, hipotético, de la distribución de cantidad de vehículos que son estas barritas por cada terminación de placa. Entonces, a través del tiempo, en estos 20 años de la restricción, se ha logrado un equilibrio relativo entre placas pares e impares. ¿Qué sucedería si nosotros cogemos esta agrupación, como lo piensa hacer la alcaldesa, de 1 a 5 y otro grupo de 6 a 0? Acá no es 10, sino 0. Podríamos encontrar que, por ejemplo, los días impares se va a presentar esta movilización de vehículos versus los días pares, esta nomás. Entonces vamos a evidenciar que por la mala planificación y la falta de estudios y por la improvisación de la alcaldía, vamos a tener unos días de un caos total. Estos caos totales se remiten en disminución en calidad de vida, se remiten a mayor accidentalidad, porque está demostrado que en horas pico pues se presentan la mayor cantidad de accidentes, el tema de inseguridad, el tema de mayor contaminación, que estaría contrario al objetivo del pico y placa, y por último estaría el tema de un impacto económico muy fuerte, también al tema de comercio. Entonces, bajo ese entendido, hay una serie de repercusiones muy importantes que hay que abordar y tener en cuenta y tenerlo en la cabeza al momento de nosotros hacer nuestras exigencias. Este podría ser un escenario y hasta podría ser mucho más crítico porque claramente no hay un equilibrio entre las placas de 1 a 5 y la de 6 a 0. Entonces, esto es uno de los temas que hay que exigir. ¿Hay o no hay estudio? ¿Cuántos hay? Aunado a esto es importante también indicar que esto puede ser una distribución diaria. Ahora, hagamos un zoom, una lupa. ¿A cuál sería ese comportamiento de esta distribución de los vehículos por terminación de placa en horarios pico? O sea, esto puede ser todavía más cruel. Entonces, claramente Bogotá, no, la alcaldía de Bogotá no está preparada con estudios técnicos que puedan demostrar que esa es la mejor solución, ¿sí? Y por eso es que nosotros debemos, pues, hacer nuestras respectivas exigencias de la manera más, dándole la mayor celeridad posible. Ahora, con respecto a estas preguntas, íbamos aquí en la segunda.
que era, bueno, estudios actualizados, pero por franjas horarias, específicamente para qué las horas pico. ¿Será que al momento de establecer esas restricciones, como la piensa hacer la alcaldía, será que esa es una solución real? Ahora, lo que venía diciendo, si se ha logrado un equilibrio más o menos en 20 años del pico y placa entre placas pares e impares, esto podría remitirse. ¿Quién nos garantiza a nosotros que esto no se va a convertir en un caos vehicular en la ciudad en unos días de la semana? Ahora, eso va a ser por 4 meses iniciales, porque la alcaldía tiende a primero establecer estas medidas restrictivas y después hacerles un seguimiento a mirar a ver cómo nos fue. No, eso tiene que ser un análisis muy riguroso para toma de decisiones públicas, porque es que no está en la casa de ella tomando decisiones en la casa de ella, sino es toda Bogotá. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta y exigirla. Ahora, si ella lo que está buscando es que nos montemos a transporte público, ¿será que nos puede ofrecer a nosotros por transporte público condiciones de comodidad, frecuencia y seguridad actualmente o a un corto plazo? Claramente no lo puede hacer, como hemos visto ya en las cifras, no lo pueden hacer. Si ya el sistema está colapsado, ahora agréguenle los otros 2 millones de, de, de transportes que se generan a través diariamente a través de todo el día. Ahora, ¿será que es la mejor alternativa cambiar esa combinación de pico y placa? ¿O ya se evaluaron otros sistemas? ¿Será que, por ejemplo, la hora valle no es válido en su momento cuando se hizo la alcaldía de Peñalosa? ¿Será que no fue viable? ¿No impulsaría también el tema de comercio para las horas valle y la movilización en esas horas? Ahora, si se sabe que Bogotá tiene un problema de movilidad, ¿por qué se establecen construcciones y adecuaciones en espacio público de manera simultánea sin una planificación que contenga el tema de la movilidad? Claramente no se está haciendo. Por eso hay corredores viales que están completamente colapsados y tenemos ese inconveniente en este momento. Entonces, la alcaldesa en este momento decía en unas eh, entrevistas que hizo ayer y antier, decía, no, es que estamos arreglando la casa, estamos arreglando la cocina y pues claro, eso genera incomodidades. ¿Qué pasa cuando uno arregla todo un apartamento o una casa? Pues obviamente le tocó a uno salir de la casa y pues eso es lo que ella no está calculando. Claramente ella se está preocupando por otros temas y tiene que hacer un equilibrio también con nosotros, porque si nosotros nos damos cuenta somos el tercer transporte más utilizado dentro de la movilidad de Bogotá. Es decir, nosotros tenemos una solución y sobre esa solución a la movilidad también nos tienen que respetar. Entonces, por último, el tema de si se paga o no se paga, el tema de la exención. Claramente, entonces, si se paga ya no está haciendo trancón. Tenemos que solicitar las cifras de cuántos vehículos se encuentran inmersos dentro de esta exención y al mismo tiempo exigirle a la alcaldía de que esos vehículos, entonces, porque si están pagando, entonces ya no hacen trancón, entonces ya no contaminan. Claramente se está dibujando una norma o un objetivo que es reducir el tema del caos vehicular. Si entonces por pagar hacemos el ejercicio entonces todos y pagamos eso, entonces ¿cuál va a ser esa ciudad? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que el objetivo real de la alcaldía, de esta alcaldía actual, no es precisamente mejorar la movilidad, sino por el contrario, es generar una serie de inconvenientes para las personas que nos movilizamos en este tipo de vehículos. Entonces, eso es uno de los temas que debemos atacar. Entonces, en este momento les quería hacer esta exposición muy rápida y somera de qué es lo que sucede con el tema del pico y placa. Más adelante pues abordaremos los otros temas y pues si tienen dudas, quejas, aportes, con muchísimo gusto estaré abierto para poder mejorar este tema, pero pues lo importante es que nos vayamos y nos quedemos con esta tarea de que nos vamos a centrar en estas temáticas distritales principalmente. Muchas gracias y que tengan feliz tarde.